Perfecto. Bueno, José Miguel, estamos aquí una vez más en un quinto ya capítulo de Lista de Espera. Estamos a punto de llegar a al menos mínima meta que nos propusimos de completar 7 podcasts, algo que pocos medios hacen. Así que la idea es hoy poder conversar de la actualidad en salud y tenemos dos temas hoy. El primero, la noticia de la semana, que fue esta pérdida de la acreditación eh, por la Joint Commission International por parte en la Clínica Las Condes. Y el segundo tema es que queríamos conversar un poco acerca de la incertidumbre o, digamos, las preocupaciones que hay respecto a cuál podría ser la viabilidad del sistema privado de salud y del trabajo médico en el sector privado con eventuales cambios que están produciendo asociados a la caída de la ISAPRES. Así que, listo para estos temas, ¿cómo los ves tú, José Miguel? Bueno, hola Juan Carlos, una vez más, como dice el programa antiguo. Mira, bueno, yo creo que de la Joint Commission, yo creo que lo único interesante de comentar es como a modo pelambre, de ver cómo un equipo directivo, eh, como un board de una empresa, en el fondo puede echar abajo totalmente una empresa. Uno puede estar de acuerdo o no en el modelo de negocio que tiene que siempre ha tenido la Clínica Las Condes. La Clínica Las Condes es una de las pocas clínicas, entre comillas, como grande, que funciona con un sistema, ¿no es cierto?, de retiro de utilidades, versus, por ejemplo, la Clínica Alemana, que es una fundación y evidentemente tienen que reinvertir toda la utilidad, independiente como uno puede decir, esta pugna que hubo durante prácticamente décadas entre los directivos no médicos y los que eran miembros del directorio médicos, ¿no es cierto? Y que terminó con la salida finalmente y con la señora Carlesi ganando, ¿no es cierto? E imponiendo a este nuevo presidente de la Junta Directiva. Vemos como en 2, 3 años prácticamente mataron esa clínica, digamos. Esto es un lugar común, ¿no es cierto? Que en la empresa el principal, la principal ganancia es su recurso humano. En este caso, evidentemente, la Clínica Las Condes su nombre lo tenía ganado por los equipos que trabajaban ahí. Y este es un síntoma más, ¿ah? Es un síntoma así como pasó lo que pasó en la pandemia, ¿no es cierto? Como pasó lo que pasó con el reintegro, ¿no es cierto?, de un colega acusado de abuso sexual. Hoy día vemos esta pérdida de la Joint Commission, que era uno de los grandes baluartes que tenía la clínica. No sé Sí, cómo lo ves tú, digamos. claro, lo primero para poner en contexto para las personas, ¿qué es la Joint Commission? La Joint Commission es una entidad acreditadora estadounidense que certifica que un centro médico cumple los más altos estándares de calidad, tanto en procesos, por ejemplo, para prevención de infecciones intrahospitalarias, en procesos de formación continua, cosas que a la larga terminan llevando a que la seguridad de los pacientes y la atención tenga los mejores estándares. En Estados Unidos, esta acreditación está vinculada, por ejemplo, a recibir recursos federales. En Chile no hay una vinculación a ingresos, pero sí efectivamente se consideraba un estándar muy alto de calidad porque equivalía a decir, mira, esta clínica acá en Chile tiene estándares, por ejemplo, similares a los que puede ser una clínica como la Clínica Mayo o las grandes clínicas de Estados Unidos. Entonces era, por así decirlo, una señal de prestigio y es algo que evidentemente habla de que las cosas internamente no están bien, o sea, de que procesos que se estaban haciendo bien, pareciera ser que la Joint Commission ahora está diciendo, ojo, esto no están dando tan bien. ¿Qué repercusiones puede tener esto para la clínica? Puede que económicamente algunas podría tener, como por ejemplo los seguros internacionales. Hoy en día los seguros internacionales en general de salud tienden a derivar a sus pacientes a clínicas que están acreditadas por la Joint Commission para asegurarle a sus pacientes que en el fondo el estándar con el que están siendo atendidos es el mismo que reciben, por ejemplo, en un centro en Estados Unidos o en Europa. Entonces, en ese sentido, esto podría tener implicancias y claramente yo concuerdo contigo con el diagnóstico, que habla de que hay un problema serio en la administración y que un modelo que con complejidades, con distintas dificultades había funcionado al parecer de cierta forma y había llevado a la clínica con todas las discrepancias que uno pueda tener respecto al modelo, pero la había instalado en una situación de prestigio profesional, de prestigio que desgraciadamente parece haberla perdido muy rápido y claramente parece haber un factor humano en esto. Sí, yo no creo, en todo caso, yo no creo que la Junta Directiva lo vea como un problema, ¿eh? Yo creo que evidentemente la Junta Directiva, si uno piensa bien, o sea, si uno dice, mira, esta gente no es limitada, digamos, mentalmente,
que no lo creo que lo sean, digamos. Eh, pero si uno dice, ya, mira, yo creo que están buscando algo, probablemente lo que están buscando es cambiar el modelo de negocio, y cambiar un modelo de negocio donde evidentemente la producción o gran parte de la producción se lo llevaban los equipos médicos. Ahora, digamos, al parecer no importa tanto los equipos médicos. Yo creo que lo que piensan, han renunciado equipos que eran históricos dentro de la clínica, renunciaron a su par de días los vasculares, han renunciado, digamos, gran parte de los fundadores de la clínica, y en ese sentido probablemente también lo que se busca es decir, bueno, mira, renuncia a este gallo, tengo 20 a la espera, y en el fondo les cambio el modelo de negocio. Así se han cambiado, digamos, las reglas de cómo se contrataban la forma ambulatoria, de cómo se contrataban los pabellones, pero evidentemente se pierde, digamos, se pierde el nicho original, que era tener un nombre dentro de la historia de la salud chilena, y también dentro de lo que significaba trabajar ahí. Probablemente para nosotros como médicos, digamos, para miembros del equipo de salud, trabajar en la Clínica Las Condes hace 15 años no es lo mismo que trabajar hoy en día o trabajar en el futuro, no sé. Sí, había un movimiento como tectónico en el fondo, casi como de equipo futbolístico, en que se mueven jugadores. Uno ha visto que grandes figuras de Clínica Las Condes han ido a, quizá, corrígeme si me equivoco, pero pareciera ser que los mayores beneficiados han sido Clínica Metz, han sido la Los Andes, también algunos a la alemana, pero parece especialmente que Los Andes y Metz han sido los que se han llevado acá a los goleadores, digamos, a los grandes, a las grandes figuras, ¿o no? Sí, sí, y uno puede incluso hacer un análisis, digamos, más fino, que probablemente en dichos modelos todavía esta libertad, ¿no es cierto?, del médico como prestador, probablemente más allá, digamos, de estas instituciones fuertes como se está transformando la Clínica Las Condes, pareciera ser, ¿no es cierto?, que el modelo que todavía predomina en cierto sector, que es bastante nicho, convengámoslo, digamos, en cierto sector, digamos, de prestadores de nuestro país. Pues José Miguel, y cambiando de tema, y quizás es un tema que quizás se relaciona con esto, yo creo, de cierta forma, que es, Mm. ¿cómo ves tú? Porque constantemente, a raíz de la situación que vemos en la ISAPRES, que han ido postergando los pagos, nos hemos enterado de pacientes, por ejemplo, que le dicen, mira, no atendemos por este ISAPRE, tienes que pagar particular, y después ver si te reembolsan. Muchas veces la ISAPRE no está reembolsando, y esto está empezando a generar un efecto bola de nieve, un efecto en cadena, que está impactando tanto los bolsillos de las clínicas, como los bolsillos también el personal de salud que atiende, que ojo, no son solo médicos, kinesiólogos, enfermeros, Claro. etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro del sector privado de salud y el futuro del trabajo del personal de salud que está en ese sector, que representa un porcentaje importante de la población? Recordemos que hay 3,5 millones de afiliados a ISAPRE que se atienden fundamentalmente en prestadores privados, un sector privado que además presta importante cantidad de servicios al sector público, es decir, es un sector privado que como prestador es un gran prestador de servicios FONASA también. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de las clínicas y el personal de salud en la situación actual? Oye, Juan Carlos, mira, yo creo que antes de responder esa pregunta, creo que tú podrías hacer un comentario así como a modo explicativo, que te sale bastante más claro que a mí. De fondo, explicarle un poco a la gente cómo es el gran ingreso, digamos, que se genera a nivel de clínica, por ejemplo, para los equipos de salud y también específicamente para los médicos, porque probablemente ahí puede haber una pequeña diferencia. ¿Cómo, Claro, a cómo ver, se genera su ingreso? efectivamente, los ingresos, hay un tema a nivel de las, digamos, de las ISAPRES, que tradicionalmente la forma en que se pagaban los servicios en las clínicas era un grupo de personas que recibía, la mayoría, probablemente sueldos fijos, es decir, quizá kinesiólogos, enfermeras, y un gran porcentaje también de la que correspondía a un sueldo variable, que fundamentalmente, especialmente asociado a los procedimientos quirúrgicos. Y ahí entran, obviamente, no solo el doctor o la doctora, sino también arsenaleras, anestesistas, Claro. todo el personal de salud, por ejemplo, involucrado en una cirugía que recibe un pago que es solo variable, es decir, si se hace el procedimiento, se paga, si no se hace el procedimiento, no se paga. Y tradicionalmente eso es lo que se llama un pago fee for service, por así decirlo, es decir, que se paga el servicio que se realiza. Eso a veces genera una complejidad en salud, que es un pago que es muy inflacionario, es decir, tiende a aumentar el gasto en salud, producto de que el incentivo para el prestador parece ser todo el tiempo decir, mira, hagamos más procedimientos, porque si hago más procedimientos, me pagan más.
No significa que necesariamente haya una maldad del prestador, algo así maquiavélico, pero lo que se ha visto es que haya un incentivo especialmente a hacer más procedimientos. No siempre completamente indicados, a veces quizá indicar un examen de más, un procedimiento de más. A veces también no es que el paciente no lo quiera, sino que muchas veces el paciente también demanda esas cosas y como nadie se ve perjudicado, es decir, al paciente pareciera ser que le hacen el examen que quiere hacer y el equipo médico, por otro lado, se beneficia también. Entonces, como no hay ninguna parte perjudicada, excepto el seguro, el examen se realiza. Entonces, por eso es que muchos sistemas de salud han dejado, la gran mayoría de los países desarrollados, los sistemas de pago por servicio y se han ido orientando a resolver problemas. Es decir, mira, por ejemplo, yo te voy a pagar por hacerte cargo de un paciente y mantenerlo sano, un per cápita que se llama. O te voy a pagar además por que se cumplan ciertas metas de salud con esta persona, es decir, que no esté con la presión normal, o te voy a pagar, por ejemplo, por resolver un problema, es decir, te voy a pagar por que este paciente le operes la vesícula, te pago un fijo porque es igual para cualquier paciente, es decir, si el paciente es complejo o menos complejo, yo te voy a pagar lo mismo. ¿Qué significa eso? Que si yo realmente gasto más, es decir, indico exámenes de más, el costo o el riesgo ahora se lo refiero al prestador, es decir, el prestador va a recibir el mismo dinero si es que gastó más, pero va a recibir el mismo dinero si es que gastó menos también. Entonces, ¿cuál es el incentivo en ese caso? A contener costos, a ser más efectivo en las prestaciones. Y ese quizás es el problema que está de fondo ahora justamente en esta crisis entre los prestadores y el sector asegurador privado. No sé si estás tú de acuerdo con el diagnóstico. Es una crisis del sistema de pago por servicio, es decir. Claro. Claro, efectivamente, y ese yo, ¿por qué quería que magistralmente explicaste, digamos, esto? Porque yo creo que ahí uno puede analizar los temores que se infundan, digamos, en cierto grupo. Yo creo que no hay que avergonzarse de médicos y de ciertos miembros del equipo de salud, ¿no es cierto? Que le dicen, bueno, mira, si efectivamente acá se cambia el sistema, se derrumba el sistema ISAPRE que se basa en un sistema de fee for service, ¿no es cierto? Yo voy a ver limitado mis ingresos, porque lo dijo el exministro Mañalich hace algunos meses antes de la elección, dijo, ahora todos los médicos van a ser, ¿no es cierto?, del Estado y ya no van a existir, digamos, médicos que van a poder ejercer de forma privada. Era un poco los miedos que se infundían en dicho mundo, pero también hay ese miedo de decir, bueno, mira, yo sí finalmente me voy a tener que contratar o me van a bajar los ingresos porque efectivamente se va a acabar, ¿no es cierto?, esta posibilidad de hacer el fee for service. Yo creo que hay que tratar de identificar, digamos, gran parte o las preocupaciones o las eventuales amenazas que tiene, ¿no es cierto?, la instalación de un sistema nuevo en nuestro país. Yo creo que efectivamente esa es una de las grandes amenazas. Ahora, yo creo que también hay un porcentaje importante de médicos y de miembros del equipo de salud que, por un lado, desconocen un poco, hay un desconocimiento importante, digamos, de cómo funciona el sistema. Lo comparan mucho hospital versus clínica. ¿Ah? Hospital, pobreza absoluta, pago fijo, poco ingreso, clínica, fee for service, alto ingreso. ¿Ya? Y en el fondo, cualquier cosa que no sea la clínica es el hospital. Entonces, yo creo que hay un chip ahí que está instalado muy fuertemente y que lamentablemente, digamos, no permite evaluar, digamos, la situación en su correcto pesar. Y lo otro es que yo creo que efectivamente todos los que trabajamos en el sistema privado nos hemos dado cuenta, algo que tú dijiste magistralmente, que este sistema, digamos, de fee for service pone los incentivos, digamos, en los lugares incorrectos, porque probablemente si el fee de la clínica y el fee del equipo de salud fuera por contener costos, por ejemplo, a través de mecanismos GRD o de mecanismos PAT, etcétera, probablemente también la conversación sería otra. ¿Ah? Entonces, yo creo que efectivamente existe una amenaza por el poco entendimiento del sistema y, en el fondo, también por desconocimiento de cómo se va a implantar o cómo funcionaría eventualmente un seguro de modelo único o seguros similares. Claro, o sea, yo creo que acá también y hay una tercera patita a este problema, es que durante mucho tiempo esto no fue problema, ¿por qué? Porque las ISAPRES podían subir los precios de los planes constantemente, o sea, UF más algo más, entonces siempre había dinero para pagar. Por otro lado, Perdón, eh, perdón, solamente para eh, aclarar ahí, es que lo que en el fondo, si el paciente pedía más exámenes o el médico hacía más exámenes, no necesariamente, valga la redundancia,
finalmente ese costo la ISAPRE lo asumía y finalmente se lo volvía a traspasar subiéndole el precio del plan. ¿Ah? Exactamente, ese es el mecanismo. Es decir, siempre había la posibilidad de decir, mira, no importa, le hicimos más exámenes, pero le vamos a cobrar el próximo año más, y así este mecanismo inflacionario constante, que tuvo dos, creo, hitos, que de hecho los describe en una entrevista Guillermo Paraje, que la recomiendo que a todos que la lean, un economista de la salud, que dio una entrevista muy buena en Lund. Él fue miembro de la Comisión de Reforma de Salud de la expresidenta Bachelet, y es profesor de la Adolfo Ibáñez, especialista en este tema. Y una de las cosas que él decía que yo encontré muy interesante es que una cosa que puso en jaque al sistema fue, por un lado, el Tribunal Constitucional, al decir, mira, sabes que las alzas no pueden ser indiscriminadas, es decir, no se puede discriminar solo por sexo y por edad y decir, mira, vamos a subir indefinidamente. Pero algo que poca gente le ha puesto ojo es los seguros complementarios. Porque ¿qué pasó con los seguros complementarios? Los seguros complementarios usualmente estaban asociados al prestador, es decir, la clínica decía, mira, si tú tienes una enfermedad y le SAPRE, digamos, tu copago es, por ejemplo, 5.000 pesos de un total de, por ejemplo, 40, yo te cubro ese copago. Entonces, para la clínica era negocio redondo al final, porque la clínica cubría un copago que era muy pequeño, que era 5.000 pesos, pero se quedaba con otros 35.000 que no los estaba pagando el paciente, sino que los estaba pagando el ISAPRE. Entonces, eso generó, evidentemente, mayores incentivos a la consulta, y las ISAPRES nunca pusieron mecanismos, por ejemplo, de atención primaria, es decir, por ejemplo, médicos que filtraran, por ejemplo, que los pacientes que vieran al especialista tuvieran indicación realmente de atención por un especialista. Tampoco había filtro respecto, por ejemplo, de que los exámenes indicados de imágenes estuvieran adecuadamente indicados, sino que parecía ser que se seguía con el mecanismo como si no fuera a acabarse nunca. Y evidentemente, las ISAPRES se enfrentaron con que la creación de estos seguros complementarios les generó un aumento en la demanda que no podían controlar, y el cual tampoco se hicieron mucho cargo porque pensaron quizá que siempre se iban a poder subir los planes, y eso las dejó finalmente en este sistema en jaque, digamos, en que los costos han ido aumentando progresivamente, ya no se pueden pagar y el sistema está básicamente quebrado. Ahora, Y ahí llegó la Corte Suprema, ahí llegó la Corte exactamente. Suprema, digamos. Claro, y que estamos esperando el fondo qué va a pasar con esta adecuación de los planes, que si se adecuan a la baja en junio, probablemente va a ser la lápida ya final para el sistema de ISAPRE. Ahora, yo quiero retomar una cosa que dijiste tú, que yo creo que efectivamente esto es una oportunidad también. Creo que hay prestadores, los que están muy enfocados en, mira, vamos a hacer más exámenes, más caros, para tratar, digamos, de inflar las cuentas y tener más utilidades, que están en una situación muy compleja. Pero por otro lado, hay prestadores que ya se fueron adaptando a esto. Recordemos que hay clínicas que gran cantidad de sus pacientes son FONASA, es decir, o una parte muy significativa, digamos. No es lo mismo, evidentemente, la clínica Las Condes, que lo que sucede, por ejemplo, en Indisa, o lo que sucede en la Fundación López Pérez, o lo que sucede en una clínica Dávila. Es decir, hay clínicas que ya empezaron a enfocarse mucho en FONASA y empezaron a dar prestaciones con pago asociado a diagnóstico, con el PAD de FONASA. Entonces son clínicas que probablemente están en una situación bien distinta, están como con un paso mucho mejor y están como lo que uno podría decir más adaptadas a esta nueva posibilidad. Y claro, yo creo que esas clínicas van a tener una transición probablemente mucho más suave hacia un seguro único, y las otras puede que lo vean una situación bastante más compleja. No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, yo he tenido conversaciones, digamos, en on y en off con directivos de distintos centros privados. A pesar, digamos, de lo que tú señalas, es cierto, de que hay personas, clínicas o centros privados que tienen, yo no diría mayor adaptación, probablemente yo diría mayor roce o mayor conocimiento referente al financiamiento FONASA, digamos, y similares, de su mecanismo de pago GRD o pago o bonos PAD, etcétera. Yo creo que todavía, y yo creo que aquí también hay una alta responsabilidad de los directivos de esos centros. Ellos, a mí lo que me ha tocado ver, digamos, en la discusión pública, y como te digo, en muchas de ellas participando, es que todavía hay un llanto inconmensurable, digamos, referente al régimen que se está viviendo en la ISAPRE. Ahora, yo lo entiendo igual. Ellos son directivos que en el fondo sus directorios, sus dueños los miden en el fondo por resultados anuales, por resultados semestrales. Y en el fondo lo que ellos lo que ven es que la ISAPRE les deben 600 millones de dólares. Entonces, evidentemente, los gallos dicen, bueno, si quiebra la ISAPRE, en el fondo no voy a recuperar los 600 millones de dólares. Entonces,
los gallos insisten con que, o muchos grupos, un grupo importante de ellos, en que se mantenga, digamos, este requiem, digamos, para que el fondo les pueda pagar su plata y puedan en el fondo terminar el año, para cerrar el año como corresponde. Pero yo creo que igual hace mucho tiempo las clínicas debieron en el fondo haber hecho, sabiendo que se venía esto, porque todo el mundo sabía que se venía esto, en el fondo, debieron haber hecho su parelé y más de este tema. Yo creo que también hay una responsabilidad de las clínicas, y he dicho, digamos, en su cara, se lo dije a profesor Greve, ahí, presidente de Clínica AG, que efectivamente las clínicas debieron haber tomado estos mecanismos de contención de costos, en el fondo debieron haber profundizado mucho más mecanismos que fueran costo efectivos, disminuir al máximo el fee for service, para que de esta forma, en el fondo, el sistema no capotara. Si aquí lo que pasó, y aquí yo creo que esa explicación yo la encontré con mucho sentido lo que tú dijiste, es que efectivamente mientras hubo plata dulce aquí nadie alegó, ¿ya? Claro, es que Y nadie alegaba porque en el fondo además nos encontramos con que algunas clínicas, no todas, pero algunas están integradas con la ISAPRE. Entonces, era bastante claro, beneficioso porque el dinero fluía del ISAPRE. Si se pagaba de más, por ejemplo, daba lo mismo, porque uno decía, mira, este examen sale más caro, sí, pero no importa, la plata se queda igual en el holding, se queda en el mismo grupo. Entonces, no era problema. Ahora, resulta que, obviamente, no todas las clínicas están integradas. y ahí Y hay yo, ejercicio, y ahí hay ejercicio tributario que pasaban pérdidas de un lado claro, para otro, digamos, y ahí no, el olimpismo tributario fue máximo. no, yo estoy de acuerdo contigo que había muchas veces una sensación como de plata dulce. Yo le hablaba hace un tiempo con un cirujano, me decía, mira, un cirujano que trabajaba en una clínica renombrada, digamos, me decía, mira, nosotros hace poco, que recién se estandarizó, por ejemplo, cierto, digamos, equipo de laparoscopía o cierto bisturí, me decía, mira, por ejemplo, antes cada uno operaba con, me decía, mira, es que a mí me gusta este insumo. Y le decían, ya, pero ¿te gusta o es que hay una evidencia que muestre que esto es mejor? No, es que a mí me gusta, no sé, me siento más cómodo. Entonces, había una escalada en que, por ejemplo, cada cirujano operaba con el equipo que él quería, con el insumo que él quería, aunque fueran de dos marcas igualmente, digamos, reconocidamente buenas, etcétera. Entonces, eso impedía contener costos, porque obviamente si yo compro 10 bisturís distintos, 10 trócares distintos, de distintas marcas, eso me sale más caro que si digo, no, mira, ¿sabes qué? Ahora todos nos vamos a adaptar, vamos a operar con el mismo trocar, vamos a operar con el mismo equipo de laparoscopía, eso genera contención de costo. Entonces yo creo que esta idea de que la plata era siempre dulce hizo que no hubiera como incentivos para contención de costos, para estandarizar procedimientos, para decir, mira, ¿sabes qué? Quizá, cosas que se hacen en otros países y que ya se hace con el PAD, que decir, mira, el pago asociado a diagnóstico de FONASA, que algunas clínicas que ya tienden con esto. ¿Qué significa esto? Para que las personas lo entiendan. Que, por ejemplo, si una persona tiene un problema de vesícula, puede ir a operarse en una clínica, FONASA pone un monto determinado, creo que en el caso de la vesícula no me acuerdo el monto, pero digamos que es, por ejemplo, 1.000.000 pesos, y el paciente tiene que poner otros 500.000. Entonces, el monto de la cirugía es un monto fijo, 1.000.000, por ejemplo, 500.000. Entonces, ¿cuál es el incentivo para la clínica? Es decir, mira, ¿sabes qué? Optimicemos los procesos, utilicemos quizá, mira, si vamos a usar analgésicos, cosas que no van contra la salud del paciente. O sea, acá no se trata de hacer cosas que perjudiquen al paciente, evidentemente, pero se trata de que hay cosas que efectivamente se pueden optimizar. Por ejemplo, si se usa un analgésico, que es un antiinflamatorio de X marca, bueno, se puede usar el bioequivalente, se puede usar el mismo analgésico para todos los pacientes que no tengan un efecto adverso, se pueden estandarizar las compras, estandarizar los trócares que se van a usar, etcétera. Se pueden estandarizar los procesos y la misma cirugía se puede terminar haciendo por un monto sustantivamente menor. Entonces creo que eso falló en las clínicas y yo concuerdo contigo. Ahí tiene que haber un poco de autocrítica en las clínicas y decir, mira, acá no se trata solo de la ISAPRE, se trata de cuál es la responsabilidad del prestador para dar el mejor procedimiento al menor costo posible. O sea, y también ahí ya podemos meternos, digamos, en temas que son mucho más profundos y que probablemente dan para otro capítulo, donde evidentemente también muchos de estos procedimientos hay un porcentaje importante que no tienen, digamos, una evidencia suficiente como para poder ser financiado, por ejemplo, por un seguro nacional, donde uno dice, bueno, el seguro nacional se tiene que preocupar de resolver problemas de salud, pero con herramientas que evidentemente sirvan, ¿no es cierto? Y que estén demostradas, por un lado. Y lo segundo es que cuántas de estas cosas que nosotros hacemos también hay ciertos conflictos de intereses. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no es cierto? A este cirujano que le gusta operar con tal marca de tal trocar, en el fondo, cuántas invitaciones ha tenido del laboratorio y justamente ahí se formaban ciertos problemas
y que todavía existen, no solamente en Chile, es un efecto, digamos, a nivel mundial. Y es por eso que, evidentemente, por ejemplo, departamentos de TESA, de evaluaciones de tecnología en salud, muy fuertes, que en el fondo sean como casi la llave de entrada para poder permitir el ingreso de ciertas prestaciones o la evaluación de continua de prestaciones, es tan importante en un modelo, en cualquier modelo, pero específicamente también en un modelo único para que el seguro no se empiece a financiar de cero. Claro, yo creo que ahí tú tocas un tema muy importante, que en general en Chile las prestaciones se han financiado básicamente por la codificación de FONASA. Es decir, FONASA incorpora un código, esa prestación se empieza a financiar y la ISAPRE dice, mira, si lo cubre FONASA, entonces lo cubro yo. Pero no hay mayor análisis y muchas veces FONASA no hace una clara evaluación de costo-efectividad. Tenemos una unidad, como tú dices, hay una unidad de costo-efectividad en el ministerio que es bastante pequeña. Y también, ojo, esto no fue problema hace, no sé, 10, 15 años, pero empezó a haber una escalada de aumento de costos, que es real en el mundo, con terapias para el cáncer cada vez más caras, terapias para enfermedades congénitas cada día más caras. Entonces empezó a decir, a pasar, bueno, la verdad ningún sistema puede financiar todo. Y de hecho, en Inglaterra pasa que el sistema de salud dice, mira, ¿sabes qué? Puede haber un medicamento que puede ser muy importante para una persona, pero si ese medicamento va a significar que financiar a esa persona va a implicar que, no sé, 1000 personas no tengan acceso a un medicamento mucho más simple que también les salva la vida, dice, mira, ¿sabes qué? No, a ese precio no lo financiamos. Quizás si me lo ofreces a la mitad o a un tercio, lo puedo hacer. Y en Chile esa negociación el Estado no la hace mucho. Pero no sé qué piensas tú, pero no la hace FONASA, Sí, no la hacen las ISAPRE. Entonces el precio que sí. se termina pagando y lo que se termina haciendo es básicamente muy errático, diría yo. Hay cierta experiencia que está comenzando muy interesante. Me tocó leer un paper hace poquito años para atrás sobre la ley Rigarte Soto, que es la primera experiencia nacional en medicamentos de alto costo donde hay mecanismos que están impresos tanto en la ley como en la norma sobre negociaciones. Y ahí en el fondo hay como una matriz de la forma en que a los laboratorios se les pide. En el fondo se les dice, bueno, mire, ¿cuánto vale su medicamento para el mercado nacional? ¿Cuánto vale el medicamento para el mercado internacional? En el fondo, ¿cuál ha sido el promedio del ofrecimiento de su medicamento en distintas, digamos, aperturas aquí en el país? Y en el fondo, ¿cuál es la evidencia del uso? Yo creo que hay una experiencia ahí que se está incubando y que probablemente puede después explayarse, crecer, digamos, en base a las personas que más saben de este tema en el país, para, por ejemplo, utilizarlo en otros temas como lo estábamos conversando. Sí, Yo creo que, ahora, mira, solamente para... perdón, no, dale tú porque yo te quería poner otra cosa que era muy cortita. no, mira, quizá para ir, digamos, ir dando un cierre, a ver si estás de acuerdo o no. Yo diría que las tendencias, o lo que podríamos esperar para el futuro es, por un lado, mayor contención de costos, es decir, que las clínicas van a tener que avanzar a mayor paquetización de prestaciones, que se va a pasar de mucho variable a más sueldo fijo, más algún variable. Es decir, que ya no va a ser 100% variable y con un cielo del límite, sino que en el fondo va a haber más contratación de médicos, de personal de salud, que van a tener que hacer más cosas por contrato y probablemente con menos variable. Y creo que también va a haber obviamente un mayor crecimiento de las clínicas hacia FONASA y que los prestadores que van a ser, los prestadores privados que van a ser viables en el futuro, van a ser los que puedan funcionar con los costos de FONASA. Y los que no puedan funcionar con los costos de FONASA van a probablemente enfrentar una situación bastante crítica. No sé si estás de acuerdo en general con esas líneas, con lo que acabo de plantear. Sí, mira, yo haría solamente ciertas precisiones. Yo creo que evidentemente, en la imposición de un modelo único tiene que llevar a revisar los costos de FONASA. Todo el mundo sabe que los costos de las prestaciones, o como tú decías, la codificación de FONASA son un chiste y en verdad no cubren los costos reales. Entonces, Ahora, ojo, yo haría una evidentemente, precisión ahí, sí, ambulatorio o hospitalizado, porque creo que cuando sí, uno, cuando uno sí, habla ambulatorio, en general FONASA anda anda bien, bien. El problema es cuando hablamos sí. por ejemplo, de 10 días en una UCI, que no estén cubiertos por ley de urgencia, ahí la cobertura de FONASA es Sí. probablemente muy bajo el precio real. No, por eso, o sea, en precio, digamos, hospitalizado, y esto todos lo sabemos también los que trabajamos en hospitales públicos, digamos, que los costos de FONASA no son reales en el fondo cuando se pagaba por prestación valorada. Eh, y yo creo que efectivamente ahí va a tener que haber una revisión, o sea, si se quiere hacer algo, se quiere hacer un cambio mayor en el país, no puede pasar, digamos, si es que no hay un cambio sobre eso, porque Sí, de evidentemente acuerdo. no hay sistema que aguante.
Lo segundo es que yo creo que para el mundo prestador, el modelo, yo creo que tiene que cambiar de pasar en el fondo de fee for service, ¿no es cierto?, de el cielo es el límite, a, en el fondo, mi eficiencia es el límite. O sea, yo entre más eficiente sea, mayor fee voy a ganar, y evidentemente hay los líderes de los equipos, tanto clínicos como administrativos, tienen que poner el cambio y decir, mira, esta cuestión va para allá. Y lo tercero es que yo creo que lo que hay que ser suficientemente transparente también con los médicos, con los equipos de salud, con los prestadores, es que esta época de la plata dulce, ¿no es cierto? Estos locos años 20, ¿no es cierto? De la plata dulce, yo creo que en un modelo, digamos, no cabe, ¿ya? Y yo creo que probablemente, yo creo que incluso más que contratación, yo lo veo más como aumento de volumen. ¿Ah? Las clínicas Sí. tienen un tremendo cantidad de espacio muerto que en un modelo de seguro único se tiene que ocupar. O sea, no hay opción que los pabellones desocupados de la Dávila, los pabellones desocupados de la Indisa no se ocupen, porque acá en el Hay fondo van a tener que necesidad. resolver un montón. Hay necesidad, y la necesidad es inelástica, o sea, no se va a acabar esa necesidad. Entonces, probablemente, claro, si antes el colega operaba 3 vesículas y con eso quedaba bien, probablemente hoy en día va a tener espacio para operar 10, y probablemente va a ser un poquito más, no sé, estoy hablando así como a números bien, bien gruesos, pero yo creo que vamos a pasar como de poca cantidad y alto fee a menos fee, pero mucho volumen. ¿Ah? Yo creo que ese va a ser Sí. como el modelo que va a venir. Sí, no, yo totalmente de acuerdo en ese análisis. Creo que efectivamente, bueno, ojo también que acá no hay que inventar la rueda, esto ha pasado en todos los países. O sea, Sí, en los países que van hacia el desarrollo, o sea, pasa lo mismo. En un momento hay mucho pago de bolsillo de los pacientes, algunos seguros privados, muchos seguros que aseguran a los pacientes más sanos, se pagan prestaciones digamos, a veces no tan necesarias, todo fee for service, y a la larga los precios empiezan a subir, los costos empiezan a subir mucho, y ¿en qué termina transicionando? En lo que pasó en Taiwán, mismo motivo, creó un seguro único, Corea del Sur creó un seguro único, lo mismo hizo Australia, y los motivos son similares a los que hay en Chile, que es decir, mira, ¿sabes qué? Efectivamente necesitamos avanzar en equidad, pero también necesitamos contener los costos y decir, mira, ¿sabes qué? No podemos gastar una cantidad gigante en un sector muy pequeño de la población y gastar una cantidad muy pequeña en el sector más grande. O sea, tenemos que claro. distribuir estos recursos que al final son recursos país, es decir, no, el gasto en salud no, digamos, es del país en globo, tiene que distribuirse de una forma más equitativa. Entonces yo creo que totalmente de acuerdo contigo que vamos a avanzar probablemente hacia más volumen con mayor eficiencia. Sí, Eh, eh. sí. Oye, ¿tú me querías plantear un tema para ir terminando? Ya estamos casi en No, yo creo que en esta discusión, y yo creo que este podcast invita a aquello, yo creo que hay que ser suficientemente transparente, porque yo creo que las dos grandes amenazas de los cambios de un sistema, evidentemente, va por los prestadores. Yo creo que aquí los médicos, evidentemente, va a haber un porcentaje, yo creo que muy chico, que se va a ver afectado, digamos, con su ingreso. Como te digo, yo creo que en la gran mayoría, 80-90% de los médicos, va a cambiar la forma, digamos, de ingreso, y yo creo que eso hay que ser suficientemente transparente en decirlo. Pero yo creo que la otra gran amenaza es justamente los usuarios. ¿Ah? Donde yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero la gran amenaza del seguro único finalmente es la disminución, no la abolición, sino la disminución de los grados de libertad de libre elección. Yo creo que ahí también a los usuarios hay que ser suficientemente transparentes, decirles sí, eso es real. Probablemente pueden haber mecanismos que atenúen esa disminución de libre elección, como por ejemplo los seguros de segundo piso, etcétera, etcétera, pero evidentemente uno de los grandes problemas, por ejemplo, en la distribución del gasto de aseguramiento privado en nuestro país, es que finalmente el seguro, si uno ve las diferencias de precio entre clínicas, si uno ve los resultados a través de la superintendencia, finalmente los resultados son todos los mismos, y lo que cambia es la hotelería. Entonces, que un seguro de salud esté pagando hotelería, como que no parece ser un sistema muy eficiente. Sí, no, yo estoy de acuerdo que creo que va a haber el sector privado, también va a tener que incorporar mecanismos de contención de costos y en estos cosas como la atención primaria, que evidentemente en cierto sentido sí, es menor libertad para el usuario, pero ojo que también yo pondría el énfasis en otro lado, en el sentido de que más que menos libertad, yo diría que es una atención más integral, porque
concebir la atención médica, y yo creo que en eso, digamos, es difícil entender la atención médica como una atención por partes, es decir, mira, no, es que un médico me ve la uña, otro me ve el dedo, otro me ve la nariz, otro me ve la boca, el corazón, etcétera. Alguien tiene que ver al paciente de forma global. Y los sistemas de atención primaria no son solo, digamos, vistos como una forma de contención de costos, sino que es una forma realista de dar una mejor atención al paciente, en que alguien tenga un seguimiento en forma integral del paciente, que pueda, digamos, coordinar los distintos especialistas que tienen que ver, y es evidentemente un filtro. Es decir, ¿un filtro para qué? Para que, por ejemplo, no cualquier paciente que tiene hipertensión tiene que ser visto por el cardiólogo. No cualquier paciente que tiene, por ejemplo, hipotiroidismo tiene que ser visto por el endocrinólogo. Efectivamente, las manifestaciones más leves y comunes de las enfermedades pueden ser resueltas por un médico familiar, pueden ser resueltas por un médico internista, y en general la tendencia a nivel mundial es asignarle mayor capacidad resolutiva a esos médicos generalistas, internistas, médicos familiares, para que puedan tener una visión más integral del paciente y puedan mejorar la calidad de la atención. Y al mismo tiempo, mejorando la calidad de la atención, se contienen costos, básicamente evitando, por ejemplo, derivaciones innecesarias a subespecialidades, que es finalmente algo inflacionario, en donde muchas veces, y todos lo hemos visto, a veces en el sector privado hay, por ejemplo, gastroenterólogos viendo solo colon irritable. Y uno dice, oye, si el gastroenterólogo no es solo para el colon irritable, o sea, el gastroenterólogo debería estar viendo las colitis ulcerosas, las enfermedades de Crohn, los daños hepáticos crónicos avanzados, y de esos pacientes sobran el país, o sea, no es que falten de esos pacientes, o sea, entonces, digamos, muchas veces esa excesiva libertad para el usuario termina redundando en una asignación ineficiente de recursos, donde tenemos subespecialistas viendo patología muy banal y médicos generalistas viendo patología súper compleja. Y ese es un tema que claramente yo creo que va a haber cambios en esa línea. Sí, no, por eso yo hay que señalarlo que eso va a pasar, digamos, ¿ah? Y hay que ser suficientemente transparente al inicio de la discusión para que esta cuestión después no sea un obstáculo al final de la discusión, ¿ah? Como Sí. que al final, cuando tengáis todo el cuento armado, diga, no, sabéis que no, porque si yo, en el fondo, me doy la cabeza, quiero ir a ver al neurocirujano, entonces no, o sea, no. Yo creo que hay que ser suficientemente transparente al inicio, ¿ah? Para que quede como súper claro de decir para allá. Y ahora, yo creo que efectivamente hay modelos también, como el mismo australiano que tú dijiste, que efectivamente uno puede agarrar su GRD, entre comillas, y llevárselo, digamos, a donde uno puede pagar su seguro complementario para Sí. donde quiera venderse. Yo creo que hay modelos que se pueden implementar en ese sentido. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo. Solo recordarles a todos que estos humildes servidores se mantienen de sus likes, así que compartan este podcast. Es importante para nosotros difundir estas conversaciones. Compártanlo con sus amigos, compártanlo en Twitter, Instagram, califíquenos en Spotify. Todo eso nos ayuda a que nos conozcan más personas. También recomiéndenos temas. Compártanos con hashtag lista de espera, si tienen algún tema que les gustaría que conversáramos, que en los próximos capítulos, por ejemplo, algunos nos han preguntado acerca de prevención de cáncer, han salido temas, por ejemplo, que se está debatiendo esta ley de los vapeadores, que ha sido un tema bien polémico, probablemente lo vamos a ir tocando en otros podcasts. Así que quedamos a la espera de lo que sugieran ustedes para poder elegir nuevos temas. No sé, José Miguel, si quieres decir algunas palabras para cerrar. No, o sea, agradecido de que si llegó a este nivel, a esta altura del podcast, agradecido que no haya escuchado. Y nada, pues sugieren los temas, hay temas hiperpolémicos, marihuana medicinal, ahí ya se va a Temazo. pelear. Sí, pues, leyes. Hay una batalla campal en el Congreso ahí. Sí, pues, podríamos poner otro tema como leyes estúpidas del Congreso, por ejemplo. Varias ahí. ¿Cuál? No, para qué vamos. O sea, ya, no, pero una para cerrar. No, son leyes, ¿cómo era la ley que estaba que quería Yo tengo sacar? una que yo me acuerdo que me quedó así, a mí, que la tengo muy en la memoria, una vez que el diputado Coloma propuso sancionar a los pacientes que contagiaran VIH a otras personas. Eso, sí. Esa para mí yo creo que es la ley histórica propuesta, la peor propuesta que a mí se me ocurre que ha presentado. Y una que salió hace poco, de un diputado que proponía sancionar
a los congresistas que estuvieran en tratamiento por una enfermedad de salud mental. Sí. Mira, tengo una, pero que, mira, me voy a ir funaki, pero no es por eso. No me malentiendan, que era la Subsecretaría de Salud Mental. Ya. Pero tengo una explicación, ¿ya? Porque hoy en día, por un tema sociológico, tú que leí harto, Juan Carlos, por un tema sociológico, ¿no es cierto? Toda la política, la sociedad se ha ido fragmentando, ¿no es cierto? Sí. Y hoy en día la individualidad, ¿no es cierto? Los grupos individuales pareciera ser que están por sobre, ¿no es cierto?, la generalidad. Y en ese sentido también esta proposición de la Subsecretaría de Salud Pública, ¿por qué no Subsecretaría de Oncología? ¿Por qué no Subsecretaría de enfermedades Claro. cardiovasculares que probablemente producen mucho más muerte y enfermedad que la enfermedad de salud? Entonces, los congresistas toman estos temas por sí y después ponen esto. Pero eso lo vamos a dejar para Claro, otro no, sí, entiendo podcast tu punto, que y se refiere a que es seguir creando nueva institucionalidad para cada una de las enfermedades, parece ser, en vez de decir, mira, ¿cómo hacemos una institucionalidad global que se encargue de la enfermedad en de general, todos. digamos? Sí, Sí, sí. efectivamente. Bueno, así que esto y otros temas los Sí, estaremos bueno, viendo en los próximos capítulos y así que están todos invitados a seguirnos. Nos vemos la próxima semana, José Miguel, y un abrazo. un abrazo, nos vemos. Chao, chao.